Y como se enojó porque la ofrenda de su hermano inclusive carnal, fue acepta y la demandó. Leímos esta cita. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Vimos esta cita de Salmo 139. No hay lugar donde Dios no pueda estar, y asimismo el adorador en espíritu, espiritualmente, dice Dios, dijo el rey David, crea un espíritu recto dentro de mí. El Espíritu Santo es omnipresente. El adorador cada día y hora de la semana puede estar en comunión estrecha con Dios. Los adoradores verdaderos son en todas partes y en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, por el resto de sus vidas son fieles a Dios y no a los hombres. Adoradores en verdad. En Cristo Jesús y en su palabra, dice Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Adoradores en verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que leer, entender y practicar las Sagradas Escrituras, dedicar tiempo a leerla, escudriñarla. Bueno, estas son citas que ya hemos visto. Ok, aquí hay una cita. Testimonios para los ministros, página 204. Las actividades en nuestras iglesias. 1895. Necesitamos romper la monotonía rutinaria. Hay monotonía. ¿Dónde está esta monotonía rutinaria? Que todo empieza a ser monótono y rutinario. Lo que prevalece, ¿en dónde? Noten que dice en nuestras, la hermana Elena, en nuestras iglesias. Somos misioneros bajo romper esta parte humana e introducir la actividad misionera, el fervor del Señor. Necesitamos romper la monotonía rutinaria que prevalece en los servicios religiosos de nuestras iglesias. Debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen. Preguntémonos cómo cada uno, las habilidades, talentos, conocimientos o disposición, porque en los primeros discípulos de nuestro Señor, no, ¿verdad que no había en sí algo especial que nos hiciera en sí un llamado, sino solamente disposición? Dice, debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen. ¿En qué puedo yo participar en el trabajo y el avance de la iglesia? En la predicación del Evangelio, según nuevos lineamientos y de nuevos métodos. El poder del Espíritu Santo actuará. ¿Cuándo actuará? Nuestro hermano Samuel nos habló de la lluvia temprana y tardía. El Espíritu Santo actuará, ¿cuándo? En los corazones, cuando esta monotonía, muerte y sin vida, ¿qué pasa? Es decir, que si queremos lluvia temprana, lluvia tardía, nosotros necesitamos tomar cartas sobre el asunto y empezar a accionar. Dice, y comiencen a trabajar con fervor, muchos que nunca habían pensado en ser otra cosa que espectadores ociosos. Nosotros no queremos ser eso. No. Hermanos, no queremos ser espectadores. Se amonesta a este grupo y ustedes serán amonestadores de que no seamos espectadores ociosos. Asegurarnos de que yo no me estoy llenándome, engordándome de conocimiento, sino que estoy alimentándome porque de ese alimento voy a aplicar, voy a trabajar. Porque si no, muerte espiritual, definitivo. Dios sabe por qué nos ponía en el trabajo misionero. Comiencen a trabajar muchos que nunca habían pensado en ser otra cosa que espectadores ociosos. Una iglesia que trabaja en la tierra está relacionada con la iglesia que trabaja en el cielo. Dios trabaja, los ángeles trabajan y los hombres deben trabajar por la conversión de las almas. Noten que dice la humanidad. Deben realizarse esfuerzos para hacer algo mientras el día dura, y la gracia de Dios se revelará para que las almas sean salvadas para Cristo. Por doquiera hay almas que perecen en sus pecados, y Dios dice a cada alma creyente, apresúrate. ¿A quiénes les dice? A los ministros, a los dirigentes, a cada alma creyente, apresúrate
ayudarlas ¿con qué? Con el mensaje que yo te daré. Amén. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, todavía dudar? Me llama la atención. Platico con jóvenes y dicen, pues voy a orar a Dios para ver si es su voluntad que yo vaya a hacer obra misionera. Me llama la atención esa palabra. Voy a orar a Dios para ver si es su voluntad que yo vaya. Entonces, ¿cómo está la situación? Si ya Dios está reflejando claramente cuál es su voluntad, no debemos de ver que haya duda en el corazón de sus hijos, de saber que ya Dios ha señalado una razón. Cuando nosotros vemos a nuestros alrededores, es la mayoría que está bajo los lineamientos de Dios, bajo ya una salvación que Dios les ofrece asegurada, o está en pecado y en el peligro de perdición. ¿Cómo vemos al mundo? Todavía no será la oportunidad, el tiempo de tomar decisiones contundentes, firmes e inmediatas, como cuando lo llamado de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo fue el llamado del Señor Jesús a aquellos que estaban con las redes? Permitieron que las redes, permitieron que esas redes les impidiera seguir al Señor Jesús. Fueron tantas la pegación o esas redes que no les permitió seguir al Señor Jesús. O dice la Escritura, al instante dejaron las redes y le siguieron. Me llama la atención, hermanos, porque este versículo resonó mucho cuando yo estaba recibiendo este mensaje y yo estaba en la escuela, estaba en la universidad. Y hermanos, patriarcas y profetas dicen, Dios nos puede pedir abandonar una carrera que promete honores y beneficios terrenales. Patriarcas y profetas, Dios nos puede pedir abandonar una carrera que promete honores e intereses terrenales. Si no lo puede pedir, por alistarnos dentro de lo que es una fila de abnegación. Amén. Quien lo haga así tiene la fe de Abraham, dice patriarcas y profetas. Busquemos, hermanos. Ahí dice, el capítulo se llama el llamamiento de Abraham. Muchos jóvenes se les dificulta el hecho de que ya están llevando una carrera profesional. Si Cristo Jesús no viene, hermanos, no es porque le falta personal de salud, vuelvo y repito, no le falta profesionales en ingeniería, arquitectura, aspectos tecnológicos, no le falta absolutamente nada de eso. Y dentro de los ministerios de sostén propio, adventistas del séptimo día, hay una inclinación a ser alguien en la vida. Pero hermanos, lo que nos detiene todavía estar en este mundo de pecado es que no hay mensajeros, no hay predicadores, no hay hermanos, no hay hermanas. No nos alistamos en decir, hermanos, ¿dónde hay un lugar donde se tenga que hacer la obra, nos conformemos con una familia, un cuerpo y podamos satisfacer todas las necesidades de ese lugar? Ver cuál es el lugar que tantito le falta para que arranque y empiece a producir médicos misioneros que sean capaces de ir a un lugar, levantar, dar estudios bíblicos, predicaciones, campañas, temas de profecía, brigadas médicas, consultas, tratamientos. Una vez que nosotros tengamos todos esos recursos, de que le enseñemos a la gente a sembrar orgánicamente y todo lo necesario para que la obra avance, entonces habrá sido un elemento preparado para abrir campos, nuevos lugares. Nosotros debemos asegurarnos hacer eso, aprender eso, prepararnos en eso, ya sea en una escuela de los profetas, o puede ser de una forma autodidacta, como el Espíritu Santo se lo revela. Dice Dios que aquellos que no tengan las posibilidades de ir a una escuela misionera, pueden hacerlo de una forma autodidacta. En las dos hay ventajas, en las dos. Tanto de forma grupal como individual, pero siempre y cuando nosotros veamos las posibilidades y aquello que nos habilite más cerca de los ideales que Dios tiene para nosotros. Entonces, es menester, hermanos, que nosotros veamos que es la voluntad de Dios que cada uno de su pueblo nos alistemos en esta fila donde nuestro tiempo, recursos, dones y talentos se conviertan en almas salvadas para Cristo. Amén. 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 Ok, vimos esa parte también de la adoración del Edén. Vimos esta parte. Dice, el cielo es una escuela, su campo de estudio del universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esta escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación, ¿en dónde? En el Edén. En la escuela del Edén. La maravillosa gracia, página 366,
Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ok, vamos a ver el conflicto de los siglos. Dice aquí, en su pureza, la iglesia con pureza y la iglesia con sencillez. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban. ¿Cómo estaban siguiendo la línea? Se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban, noten, lo que hacían los apóstoles y lo que hacían las iglesias valdenses. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema infalible. Para introducirnos, hermanos, cuando nos introducimos a leer un libro, ¿verdad? Vemos el libro, la introducción, el apartado de la introducción, y vamos a introducirnos a ese libro. Para introducirse cada miembro de iglesia a la obra médico-misionera y a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacer especialmente el estudio de la Biblia ordenado, continuo en nuestras vidas. No podemos seguir pasando nuestros días, hermanos, sin leer las Escrituras. Día a día, mínimo un capítulo debemos de leer las Escrituras. Y además de leerlo y terminar el capítulo, debemos asegurarnos que hemos entendido el mensaje de ese capítulo. Usted puede pasarse inclusive varios días analizando un solo verso. En serio. Uno puede pasarse analizando y tratando de entender un solo verso hasta varios días, los que sean necesarios. A la rapidez es mejor entender. Y si uno entiende y va redimiendo el tiempo, también es importante. Nos echamos mano, como dijimos en la mañana, del diccionario, echamos mano de la concordancia, y la misma Biblia con otros pasajes nos va a ir ayudando. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que diariamente nos estamos alimentando de la fuente de agua de vida de su santa palabra, y alistándonos por ver que lo que estoy leyendo en un momento me va a servir para compartir con alguien que necesita a todos la palabra de Dios. Consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible, en contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma. En contraste con ellos, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. La característica de un líder, ¿verdad? Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, ¿cómo dice aquí? No, el conflicto de los siglos, no en soberbios templos, ni en suntuosas catedrales, sino en ¿dónde? En la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de los labios de los siervos de Cristo. Amén. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, enseñaban a los niños. Aquí ya está, hermano, catequizar. ¿Sí? Amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempo de paz, los pastores eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, no había un salario, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Hermanos, ellos estaban enamorados de alcanzar a más para Cristo, que veían la forma y la manera de trabajar para que el Evangelio siguiera adelante. Es algo que nos debe caracterizar. Dice la Escritura, estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. Quiero hacer una observación en base a estos párrafos, estas líneas. Nunca hubo, o una de las veces que hubo una mejor organización de la iglesia, la mejor estructura de la iglesia fue en estos tiempos. Si ya había organización de la iglesia, muchos piensan que la organización de la iglesia es que haya la iglesia local, la misión, que haya la asociación, la división, asociación, hasta la asociación general. Pero, ¿dónde vemos eso en la organización de los tiempos de Cristo? Hoy, ¿cuánto falta por predicar el Evangelio? Y notemos que esa organización alcanzó a muchísimos. Se bautizaban muchas personas. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, dice aquí, no tenía ningún santuario costoso a su disposición. Entonces, la estructura
no es la iglesia, y su organización no es el hecho de que tenga oficinas y departamentos. No tiene ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Su cargo. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia. ¿Qué cosa? Evangelio. Deseado de todas las gentes, página 258. Entonces, hermanos, cuando el Señor delegó a estos discípulos a ir por todo el mundo, enseñarles, a adoctrinar a los gentiles y bautizar, somos llamados a la misma obra, hermanos. Ir, enseñar y bautizar. Miren esta parte, y de aquí nos vamos a desprender. Conflicto de los siglos. Otro asunto hay de más importancia aún que debiera llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos notar que ya hay evidencias al respecto. Hay evidencias de esto al respecto, y no es ningún señalamiento, no es ninguna crítica. Es al contrario, para que nosotros podamos identificar en este momento las necesidades espirituales que hay por doquier. Las necesidades que hay. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. La necesidad que tenemos de preparar lugares para que los jóvenes, preparación juvenil para la crisis final. Esa musiquita. Noten esa parte. Dentro del adventismo hubo un evento llamado Generación Juvenil. Notamos aquí. Y por aquí tenemos las imágenes. Casi no se parece. No se parece. Cuando es que miren, hermanos, toda esta parte que vamos a empezar a introducirnos es el hecho de que cuando hay un conflicto entre dos grupos, uno debe conocer al enemigo, sus avances, ser astutos, perspicaces, y hermanos, no adormecernos por el hecho de que estamos en la mira del enemigo queriendo destruirnos. Y eso lo podemos hacer espiritualmente, porque aún estando aquí nos cuidamos, ¿verdad? Cuidamos nuestras pertenencias. Cuando vamos a un lugar guardamos nuestros objetos que utilizamos para lo mismo. Entonces, si estamos en contienda con un enemigo, no podemos ser ingenuos a todas las trampas que nos ha puesto,
y en algún momento participamos de estas cuestiones. Bueno, aquí esta imagen nosotros la podemos buscar en internet, explica el símbolo de la masonería. Esta escuadra está en un logotipo yo fui consejero inclusive de los niños, en donde había esta escuadra en una clase que se llama constructores. Y masón significa constructor. Cuando vemos la representación y la imagen de cada uno, su representación, el compás, la escuadra, la G, el 666. Los constructores empezaron en Génesis 11, en la Torre de Babel. Así es. Exactamente dice. Y qué interesante, yo noté que hay ciertas imágenes aparentemente cristianas, pero que tienen imágenes como las que tienen, están estas imágenes como las imágenes católicas, ¿sí? Con los dedos, noten Son imágenes católicas. son imágenes católicas. El texto, como dice la escritura, guiñan el ojo, hacen señas con las manos. Los dedos prominentes son Baphomet, es símbolo de control mental. ¿Qué cita ese, hermanito? Efesios 6. Efesios 6, ¿qué dice? Estos los abominables, los que guiñan los ojos y hacen con las manos, con los pies. Se llama mudra, ese lenguaje masónico. Señas Efesios 6. Aquí tenemos encuentro la cita. Algunas cosas que hacen estos hombres. Ratzinger, Francisco, que usan saludos y manera de una comunicación que ellos tienen como sociedades secretas. Miren aquí. Yo digo, bueno, yo no le voy a poner atención a un saludo, pero ellos tienen su lenguaje. A partir de que en Babilonia, en la Torre de Babel, el Señor confundió su lenguaje, empezaron a comunicarse de cierta forma en cómo ellos entendían. Y tienen clases, ¿verdad? Y uno lo busca, saludo masón, dice en internet. Y aquí dice el aprendiz, el compañero y el maestro. Y esto me recuerda a las clases de los jóvenes conquistadores. Amigo, compañero, maestro, ¿no? Entonces la sierva del Señor habla sobre, especialmente, amonestaba a hombres que salieran de la masonería. Y hay un botón de los aventureros que especialmente está con las dos manitas cruzadas. Yo tengo aquí los logotipos de los aventureros, pero así aparece. Aquí aparecen otros más. La del supuesto Spider-Man, que los niños están viendo caricaturas feas, el ojo que todo lo ve, ese rayo que aparece en caricaturas, como los logotipos de los disque superhéroes, ¿verdad? Pura simbología fea, ¿sí? Se cargan collares, pulseras, notemos, ¿sí? Cómo destruyen lo que Dios hizo, el arcoíris, representando cómo mantiene su pacto con los fieles, cómo es utilizado, uno busca símbolos del enemigo, y
Y esto no representa una estrella, como ha dicho nuestro hermano Claro, nunca hemos visto una estrella con 5 picos, sino posiciones. Es Proverbios 6, Ajá. verso 12. ¿Nos puede ayudar con la lectura, hermano, por favor? El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Gracias, hermano. Un lenguaje que puede ocupar el enemigo, astucia. Yo me admiro, hermanos, los militares, los que son de las fuerzas especiales, mascarillas antigas, anteojos especiales, equipos de oxígeno, guantes, llevan armamento, armados hasta donde más pueden, Aún de civil. aún civiles, Aún de civil. pero el pueblo de Dios, su armamento es espiritual. La palabra de Dios, la fe. Y eso, hermanos, lo estimamos de un muy demasiado bajo valor. Vimos la G en el video, y aquí está. Si en los símbolos malos estaba el ojo que todo lo ve, los niños no tienen que ver esto. Caricaturas, bandera gay, la G de la masonería, promoviendo todo menos los principios, perdiendo especialmente el tiempo, hermanos. Cuando desde nuestro Señor Jesucristo a los 12 años podía entablar una conversación dando el mensaje de las profecías bíblicas. La necesidad que tenemos de ayudar, entonces, incluirnos en ayudar a todo el mundo, este mensaje a todas las naciones. Así que, hermanos, si Jesús viniera hoy, Asociación Veracruzana del Sur, nuestros hermanos que son de Veracruz, mi asociación estuvo presente en ese lugar, en ese evento. ¿Qué se hace hoy día con los jóvenes cristianos? O que asisten a una asociación religiosa registrada. ¿Cuál es el propósito o cuál es la base bíblica aparentemente para los campamentos? Es mejor salirnos al campamento. Fíjense que hasta este ratón tiene una historia oscura, la parte de Disney. Hay un historiador que se llama Martín Cariaga que dice la historia oculta del ratón inmundo. ¿Sí? Estaba algo. Resulta ser que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, estaba el pueblo adorando ¿qué cosa? Un becerro. Esta es la necesidad latente que nos compete a cada uno de nosotros, hermanos. Ayudar a los jóvenes. Muchos de ellos inmersos en grupos de religiones, denominaciones religiosas, y la oportunidad de presentarles la forma en cómo Dios quiere ayudarlos. Y así dio inicio el gran interfestival juvenil. Como buenos jóvenes realizamos actividades recreativas, donde hubo deporte. Los deportes, hay un libro del pionero Sutherland que inició, fue uno de los cofundadores de la escuela de Madison, que dice cómo los deportes sustituyeron el aprender oficios, actividades manuales. Toda esta parte de la agricultura, se empezaron a introducir las competencias, características de la educación jesuita, hermanos. Cortés, concursos de Biblia, mantenimiento, letra, cantos unificados. También los testimonios hablan acerca de que no deberíamos hacer representaciones teatrales. La pregunta es si el método de testificación de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles era de tal forma, hermanos. Quisiéramos un lugar de entretenimiento, las cosas de Dios. Muchas cosas más. Lo que Dios habla respecto a la música, hermanos, tenemos que estudiar a profundidad para que el mensaje que Dios quiere presentar a todo el mundo pueda ir con bases bíblicas firmes. Los testimonios, disculpen ustedes, disculpa a nuestro Dios, porque esta música es incorrecta.
es a lo que se le presenta a los jóvenes, ¿sí? Es la necesidad, hermanos, que latentemente hay en todas partes, no conocer los principios bíblicos, no conocer las cosas de Dios y que todos, imagínense, si el Señor Jesús viniera, se perdería. Nos perderíamos porque ahí estábamos, participábamos, hacíamos todo eso. Esas significaciones, ese tipo de música, Satanás usará la música como una trampa, escrito este mensaje selecto. Vamos a ver la cita. No puede ser que los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, hubieran usado guantes blancos, luces, como para llevar el mensaje, hermanos. La forma de testificar es claramente descrita por nuestro Dios. ¿Quién es ese tipo de alabanzas, verdad? Es un evento adventista, ¿sí? Esa es la música que está dentro, hermanitos. Preparación para la crisis final. Es decir, ¿cómo se prepara un alma? Porque el evento estuvo bonito, el campamento, porque viajamos, por una música ecuménica, incorrecta, mala. Bueno, llegamos a esto, conocimos el error y el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, hay un monito de nieve, Nochebuenas, inclusive en lugares hasta el arbolito, el pino de Tamuz. Inclusive aquí está, hermanos. Aquí está el documental. Miren. El origen de la Navidad. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta Una piedra, de lo que muchos hacen, es estar junto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada, y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer de billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Presten mucha atención, porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaban muertos. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre,
y fue considerado como un dios, el dios sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo del renacimiento de Tamuz. Sería interesante profundizar en la historia. Should Christians celebrate Christmas? Deben los This cristianos week celebrar la we Navidad. asked Cindy Touche for some Le insight preguntamos from Adventist Church a la co-founder cofundadora de la Ellen iglesia. White on everything from holiday trimmings to gift giving. A ver, vamos a poner un poquito de atención a lo que dice. Adventist News Network. Should ¿Deben los cristianos celebrar la Christians Navidad? celebrate Christmas? Esta semana le preguntaremos a Cindy Toots This week we asked Cindy Touche for some por las perspectivas de la cofundadora de la iglesia adventista Elena White insight from Adventist Church co-founder Ellen White on everything sobre todo lo que va de adornos y regalos de from Navidad. holiday trimmings to gift giving. Christmas is, La Navidad se acerca. Ellen White wrote, Ellen White escribió en la edición del 9 de diciembre de 1844 in de the la December Review 9, Herald, 1884 issue of the Review and Herald, directora asociada de el White State, el may sitio you all White. have a wisdom to make it a precious season. A precious Una season. época preciosa. What could Ellen White ¿Qué quiso mean by decir that? Elena White con eso? She goes on to write, Ella continúa and escribiendo y leemos el hogar cristiano. ¡Oh, the qué tremendo, secret of saving your children lies in making your home lovely and attractive. I don't think she meant that Yo creo que lovely mucho de and creyente attractive significa tener muebles caros y adornos de Navidad or ostentosos. ostentatious Christmas decorations. Ellen White Elena describes White escribe homes lugares cálidos y receptivos donde se profieren palabras where amables, families donde las familias sirven a otros, donde ángeles también viven. Yet she doesn't Ella no suggest that we sugiere que ignore ignoremos la Christmas Navidad. altogether. She writes, Ella describe en la Review Herald, 26, 1881, while urging upon mientras esto todo all se cumplir con el deber de llevar en primer lugar sus ofrendas a Dios, no poniendo la práctica de hacer obsequios en Navidad y en el nuevo a nuestros amigos. It's right. Es correcto darnos a otros muestras de amor y aprecio. Tokens of love and remembrance. If we do not in this forget God, our best friend. And what about Christmas trees? ¿Y qué hay de los árboles de Navidad? Bueno, Elena White recomienda llevar árboles de Navidad a las iglesias. That's right. Eso es así. Here's what she Eso es says lo in que the dice review la of Biblia December Herald. 11, 1879. God would be Agradaría well mucho a pleased Dios if on Christmas each church que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgarse con ofrendas grandes y pequeñas. So, I wish Entonces, you les deseo una Navidad realmente feliz. ¿Qué podemos decir de esto, hermano? Ah, eso es lo que ella opina. Eso es lo Que que iba la Navidad. cita el hogar cristiano y aparece. Es que, hermano, se supone que hay esta situación que estamos viendo en el adventismo. Vemos una información de una piedra diciéndonos los orígenes de la Navidad, del pino de Tamuz, y cómo es posible que de repente estemos viendo que supuestamente el hogar cristiano está haciendo una referencia a esto, cuando en realidad el hogar cristiano, eventos de los últimos días y varios libros son compilaciones que los pastores, que los del sitio White hicieron de las citas, pero poniendo especialmente lo que vimos en el video, puntos suspensivos, citas incompletas, citas mutiladas, cuando en el original se ve absolutamente que es deshonrado Cristo en observar este rito pagano cuando ni siquiera nuestro Señor Jesucristo nace el 25 de diciembre. ¿Algún comentario? El 25 de diciembre se celebra el nacimiento del sol, es el solsticio de invierno, que son las fiestas al nacimiento del sol. Sí, Y ahí se festeja a Tamuz o a Horus, exacto. a los dos, pero no a Jesucristo. No al Señor Jesús. Entonces, sinceramente yo tengo aquí un material de un predicador en donde presenta la cita completa, porque yo todavía no la tengo a la mano.
Aquí está. Vamos a poner atención a la cita. El título de este tema es Elena de White, el 25 de diciembre, los regalos y el árbol de Navidad. En el libro El Hogar Cristiano, el capítulo 77, tenemos un capítulo de 6 páginas titulado La Navidad. Y entonces, muchos de nuestros hermanos adventistas es en diciembre que se acuerdan del espíritu de profecía y no sacan el conflicto de los siglos, sacan el hogar cristiano y sacan este capítulo, el capítulo 77. Y hay algunas citas en este capítulo que, por ejemplo, en la página 55 dice: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasarlo por alto. Y la gente entonces dice: bueno, la hermana White está apoyando abiertamente el 25 de ¿qué? De diciembre. Hay otra cita que vamos a ver durante esta presentación, está en la página 438, dice: ¿tendremos árbol de Navidad? Pregunta de los editores. Y esta cita de la hermana White: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Oh, hasta aquí se queda. Y qué bonito. Y algunos hermanos en iglesias de los Estados Unidos han contactado a algunos de ustedes, a un servidor, y han dicho: ¿sabe qué? En mi iglesia están regalando arbolitos, y se los llevan los arbolitos a sus casas, están regalando arbolitos, porque sería bueno que en todas las iglesias hubiese arbolitos, y están llevando los arbolitos. Así que vamos a analizar esas dos citas, y también acerca de los regalos. No sin antes escuchar este video que está sacando la Conferencia General sobre el 26 de diciembre de árbol de Navidad, botas de Santa Claus, página 434. December 11, 1879. God would be well Agradaría mucho a Dios on Christmas. Each church que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad would have a Christmas tree on which shall be hung en offerings. el cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. Entonces les deseo realmente una feliz Navidad. Adventist News Network. Bueno, este video es el que está sacando la Conferencia General. Ahora, ¿dijo eso la hermana White? Sí, aquí está. Capítulo 77 del Hogar Cristiano. Son 6 páginas, de la página 434, 435, 436, 437, 438 y 439. Entonces repito, este es el único día donde los adventistas que no aceptan el espíritu profecía, sacan el espíritu profecía y dicen: árbol de Navidad, botas de Santa Claus, regalos, intercambios, vamos a regalar arbolitos. ¿Y qué vamos a hacer con este tema nosotros? Bueno, tenemos que decir lo que está en puntos suspensivos en este libro. Es lo que vamos a hacer. Y vamos a... La temática del estudio es la siguiente. Un servidor recurrió a leer todas las revistas que están al final del capítulo 77. Y si alguien está escuchando este tema por internet, o lo está escuchando por medio de la radio, en alguna radio que está proclamando la verdad presente, les sugerimos que vayan y lean las revistas que están atrás como bibliografía para que entiendan lo que le han quitado, lo que no le han puesto a este capítulo los editores, y tengamos una comprensión más amplia de, por ejemplo, por qué la hermana White dijo: sería bueno que cada iglesia hubiese un arbolito de Navidad. ¿Por qué lo dijo? ¿O por qué lo dijo? Se acerca el 25 de diciembre, tenemos que dar un regalo. ¿Por qué lo dijo? Muy bien, vamos a empezar este tema y vamos primero al 25 de diciembre. En la página 434 se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Entonces el que lee este capítulo, ¿qué piensa? Que la hermana White dice: bueno, pues se dice
eso, pues ella también lo apoya. Y en la siguiente página, 435, dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, la gente dice, ya ven, ustedes están mal. No, los que están mal son los que no han estudiado el contexto. Y si ustedes están escuchando este tema por la radio y por internet, les invito en el amor cristiano a estudiar el contexto, sobre todo si están en los Estados Unidos. Allí ustedes deben de saber leer inglés, o es sencillo ahora con la tecnología agarrar un traductor en internet y saber por uno mismo, no por lo que dicen los editores, sino saber la historia real. Empieza diciendo el libro lo siguiente, es tomado de diciembre 9 de 1884. Y dice el libro así, empieza el libro en el capítulo 77, empieza diciendo así: ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Punto. Pero, signo de interrogación, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Entonces, ustedes van a ver que hay puntos suspensivos. Es lo que ellos no le pusieron ahí. ¿Qué dicen esos puntos suspensivos? La pregunta, dice la hermana White, ya llega la Navidad, los del norte, los del sur, todos andan alegres y felices, pero ella pregunta, ¿qué es la Navidad para que requiera qué? Tanta atención. Pero entonces la respuesta está mucha. Porque están los puntos suspensivos, lo pueden ver aquí. Entonces un servidor presenta en la pantalla, donde dice la hermana White, ahí está, se acerca la Navidad. Pero ella no está como emocionada que se acerca, sino está diciendo, es lo que la gente dice. ¿Sí? Y ella menciona, pero en realidad, ¿qué es la Navidad para que requiera qué? Tanta atención. Entonces, para muchos adventistas la Navidad son puntos suspensivos. Como está ahí en la página 434. Y después de eso, los puntos ponen suspensivos. esta cita. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Entonces, los editores dan a entender qué es la Navidad para que requiera tanta atención. Es que se dice que es el día en que nació ¿quién? Jesucristo. Pero le han quitado un párrafo. O más bien, no pusieron el párrafo completo. Vámonos al inglés. Los que están escuchando por la radio o están escuchando por internet, estoy leyendo de la Review and Herald, diciembre 9 de 1884, y vamos a leer el párrafo completo. Sí, el artículo por la hermana White se titula Christmas is Coming, la Navidad llega, y dice así, nos quedamos en la pregunta en puntos suspensivos, ¿qué es la Navidad para que requiera qué? Tanta atención, y aquí está. But what is Christmas that it should demand so much attention? Y entonces, esto es la respuesta. Lo que ellos no pusieron los editores, y de ahí se saltaron al 25 de diciembre, se supone que es el día en que Cristo nació. Vamos a ver lo que ellos no pusieron. Entonces la hermana White contesta su pregunta, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y ella dice lo siguiente, dice, este día, ¿qué dice? Ha existido por siglos, el 25. ¿Sí? Ha sido aceptado por el mundo incrédulo. ¿Entendemos? Por el mundo ¿Qué es incrédulo. la Navidad para que requiera tanta atención? Es un día que tiene siglos, pero ha sido aceptado por el mundo incrédulo. Entonces, ¿quiénes son los que dicen ya se acerca la Navidad, ya viene la Navidad? El mundo incrédulo. El mundo en general, el mundo incrédulo en inglés es unbelieving world. Y por el mundo cristiano en general, como el día en que Cristo nació, cuando el mundo en general celebra el día, hablando del día de la Navidad, y lo leo en inglés, they show no honor to Christ. Ellos
muestran honor a Cristo. Tremendo, hermanos. Pero eso lo quitaron y por eso hay puntos suspensivos aquí. ¿Entendemos? Ahora, yo les digo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén, hermanos. Pero la Biblia no dice, evitéis a sus profetas y seréis prosperados. O mochéis a los párrafos de los profetas y seréis confundidos. Cuando el mundo celebra la Navidad, dice el espíritu de profecía en el original, ellos no muestran honor ¿a quién? A Cristo. Cuando Queda claro, hermanos. Un ejemplo. Ya vimos la parte de la primeramente Dios, veamos la unión de la iglesia con el Estado. Pero ¿por qué nos fuimos a todo esto? Nos fuimos desde aquí. Que hay muchísimas partes por trabajar en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y aún con el mundo incrédulo y con el mundo, no sé, que están en el proceso del conocimiento de la verdad. Nos quedamos en esa parte, en esa evidencia, nos quedamos nosotros en la evidencia, sí, donde veíamos en un evento juvenil los aspectos de la Navidad, la música, las actividades, y nos fuimos con eso por esta cita, hermanos. Que el Espíritu Santo puede impactar nuestros corazones para ver nuestra propia necesidad espiritual, porque en sí, hermanos, estas son las evidencias que, en realidad, hermanos, cuando nosotros vamos a presentar el mensaje, queridos hermanos, espero que puedan atender esta parte, cuando nosotros vamos a presentar el mensaje, lo que le va a ayudar a una persona, mire, un miembro de determinada denominación religiosa puede ver todo lo que está pasando en su denominación, puede ver la música, puede ver diversada, las actividades, puede ver los pastores, puede ver la infiltración de lo que sea, pero lo único que va a ayudar a esa alma a tomar una decisión va a ser un escrito está, la oración, los testimonios, ¿sí? Eso va a ayudar, porque un video en sí no le va a ayudar a una persona. Cuando se ha estudiado con ello un escrito está, se le ha hecho ver lo que la Biblia enseña, lo que los testimonios enseñan, y la evidencia de cómo el enemigo ha querido tergiversar y derrumbar, que el Espíritu Santo ayude a esa persona a tomar una decisión a favor de la verdad. Pero nos fuimos a estas evidencias, hermanos, para que nosotros veamos que no es mentira lo que Dios está inspirando a sus siervos los profetas. Los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguieron la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá y también el fuego de la persecución volverá a encenderse. Tomemos decisiones contundentes, firmes, inmediatas, que cuando el Señor Jesús llama, inmediatamente dice, yo me sentía miserable, hermanos, con ese texto que venía a mi mente, cuando yo debía tomar una decisión por este mensaje, porque Dios estaba llamando. Y uno al instante, dicen los discípulos, dejaron las redes y le siguieron. Que nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo perfeccione este débil llamado de un hombre. Que yo no puedo impactar y convencer sus corazones, pero que sea el Espíritu Santo. Yo tal vez no tengo el tono de voz, las palabras, el carácter, el rostro, como para insistirles a ustedes, decídanse por Dios inmediatamente, porque estas son las necesidades en el mundo entero y aún muy cercano a nuestros familiares y amigos que conocemos. Que Dios nos ayude para ver solamente un ejemplo real, vívido, mutilado de lo que está pasando aún con aquellos que nosotros hemos convivido. Sí, hermano. La pregunta es, bueno, primero que nada, sí que nos cambiaron la religión, eso no hay duda. Se las cambiaron los judíos, se las cambiaron en la época de acá,
El pueblo de Dios confió en sus líderes. Ese fue el problema. Al creer en sus líderes y luego institucionalizar un principio fundamental que debería de ser no religión precisamente, sino un principio, un fundamento de fe. Y fe y obras. La pregunta es, ¿cómo es que hay gente inteligente dentro de la corporación que ni siquiera mueve el meñique por investigar? Gente buena, no nada más inteligente. Hay gente buena, noble. Sí, sincero. ¿Qué es lo que los mantiene inertes, inmóviles, acostumbrados al mundo? Yo recuerdo cuando era niño, no celebraban la Navidad, no había ni un arbolito ni nada. Entró después, porque posiblemente mamás, hermanas, la influencia de que las demás hermanas ponían su arbolito y la televisión y todo eso. Entonces la iglesia no convirtió al mundo, sino que el mundo convirtió a la iglesia. Entonces el mundo entró a la iglesia y los padres de familia dijeron, pues en vez de que nuestros hijos se vayan al mundo, pues mejor hay que traer al mundo a la iglesia. Entonces todo se convirtió en un club social. En un club social, el colportaje se volvió en una empresa, ¿no? A ver, ¿quién es el que vende más? Se perdió la visión del mensajero. Jóvenes Misioneros MB se convirtió en un club social de conquistadores con campamentos donde hoy en día hay borracheras, fiestas, cacería de novios y novias. ¿Cómo le llaman ahora? El Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer. Damas adventistas. Ahora sí es cierto, damas adventistas. Es otro club social con un logotipo masónico también, increíble, satánico, que ahora solamente hace sus congresos, incluso sus temas son demasiado sensuales, porque inculcan ahora incluso las esposas de los pastores que muchas veces dirigen estos programas o estas aventuras vacacionales en otros lugares, todos hacen sus conferencias en puertos turísticos y hacen fiestas como despedidas de solteros. Baby shower. ¿Qué departamento te gusta que podamos señalar que se ha convertido en un club social? Los niños no son educados de acuerdo a los principios fundamentales. Nos dividieron, nos separaron, que cuna, que niños, que adolescentes, que jóvenes. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿O dónde hicieron eso los pioneros? Ellos sabían que los niños y los adultos deberían de comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Todos al unísono, todos unánimes. Nadie debería, ni los adultos deberían saber más que los niños. Pero también esto se perdió de vista, todo. ¿Cómo es posible que los adventistas de hoy, primera, segunda, hasta tercera y cuarta generación, estén hipnotizados y sigan creyendo que se están preparando para la crisis final de esa manera? Sentados en los templos, un ratito nada más a la semana, en un club social, les llamo familias Facebook, ¿no? En las familias Facebook, todos se felicitan con todos. Ay, qué bonito cumpleaños, qué bonito vestido, ay, qué peinado tan hermoso, felicitaciones, los niños se ven hermosos. Puro vanidad de vanidades. Belleza, vanidad, y lo mismo quiso caer a Lucifer, la vanidad. Entonces, ¿será que ellos lograrán despertar antes del cierre de la gracia? ¿O le va a pasar lo mismo que la parábola de las vírgenes dormidas, las vírgenes fatuas? Eso va a pasar. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y vaya, ya conocemos la historia, no es necesario repetirlo. Satanás les está vendiendo el Espíritu Santo, porque Satanás puede imitar el Espíritu Santo, puede imitar a Cristo, puede imitar a los ángeles. Satanás se hace pasar por ángel de luz. Dice, engañó a los ángeles, que no engañe al pueblo de Dios, aún los escogidos serán engañados. Pero no se
trata de coeficiente intelectual, el comprender la realidad. Están cómodos, es una religión cómoda, como la Iglesia Católica. Es una religión de prosperidad, de desfile de modas. Eso es todo. Trata de llevar a un testigo de Jehová y la verdad tiene mucho que hablar, mucha tela que cortar en una congregación hoy en día de la Corporación Adventista. Se va a burlar nada más. Minifaldas, pantalones, pechos escotados. Es todo un club social. No hay profecía. Los himnos fueron cambiados. Todo fue torcido. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la mayoría de los que están ahí dentro siempre van a defender el error. ¿Cómo puedes defender el error con el error? ¿Cómo defenderlo? Si está escrito realmente el fundamento de nuestra fe. Pero quizás, ¿sabes lo que nos hace falta? Creo que nos hace falta tribulación. Mejor oremos por nuestros hermanos que les dé tribulación también. Igual por la que hemos pasado. Sí, que les dé tribulación. Porque dice Pablo que la tribulación produce paz. Lo dice claramente. Entonces, las puras oraciones que piden solamente son: cuida a mi familia, bendíceme a mí, sáname, protege a mi familia, gracias Señor por mi familia. Eso ya parece muy católico, ¿no? El día de la familia. Entonces todos están siendo movidos por sentimientos. Y esto es triste. Dice la hermana White que muchas almas se van a perder solamente por el sentimentalismo de los lazos familiares. Solamente por eso, fíjate. Satanás sabe cómo trabajar a través de los sentimientos. Y el trabajar para Cristo, el trabajar en esta obra es abnegación, es renunciar a todo. Es echarte de enemigo a la mayor parte de tus amistades, tu familia. Porque la persecución empieza en la casa. Jesús echó de enemigos a sus hermanos y a su propia madre. El mismo Jesucristo. ¿No? Y por eso dice él, pues vine a poner en contra a los hijos con los padres, los suegros, las nueras, los yernos, con los suegros. Pues claro. Pero sabes, no hay persecución mientras sigas un evangelio light. Un evangelio suave, ligero. Pues ¿quién te va a perseguir? ¿A poco te vas a echar enemigos? No, al contrario, te van a hacer más amigos. Pero declárate con la fe como Pablo lo hizo. ¿Cuántos amigos tenía Pablo? Lo abandonaron todos sus amigos. Los que él creía, pues sus amigos. ¿No? Y al final de cuentas, mira a los discípulos, al final de cuentas quedaron solos. La Biblia muestra claramente que los discípulos finalmente quedaron solos y terminaron la tarea solos. ¿Y sabes qué dice el Espíritu de Profecía también? Y este no es el tema, 12 patriarcas y profetas. Dice, muchas mujeres están descuidando la obra que Dios les ha encargado, la tarea que Dios les ha encargado. ¿No? De apoyar en esta obra, en las diferentes ramas que se necesitan, en la educación de los niños, en la tarea de Dorcas, que hemos olvidado. ¿No? Todos queremos traer agua para nuestra milpa, nada más. Y Señor, bendíceme, ya estuvo, me porto bien. El reino de los cielos no está conformado por gente buena, sino por, como iniciaste el tema, verdaderos adoradores. Amén. Y de ahí se va a definir quién va al cielo. ¿Eres verdadero adorador o eres simplemente bueno? No, los buenos no se requiere nada más de ser bueno para entrar al cielo, sino ser fiel, ser honesto, cumplir con los dones espirituales, trabajar en la obra, considerar que tus salarios son almas para Cristo. No es un sueldo, no es un salario, no es la comodidad, no es la opulencia. Y cualquiera puede decir que nosotros estamos amolados. ¿Qué dicen los masones? Que Lucifer es el hermano mayor de Adonai y que Adonai desafortunadamente también es Dios. Y mira a Adonai, a sus hijos, todos están pobres, todos mueren pobres y perseguidos. Y mira a Luzbel, todos los de él mueren en la opulencia y en la tranquilidad de sus hogares y en la gordura de sus cuerpos. Y aparentemente es cierto, en la apariencia es cierto, en la apariencia. Pero recuerda a los profetas cómo murieron.
pobres y perseguidos. Pobres y perseguidos. Y una de las características de los profetas es que no buscan la opulencia, ni la comodidad, ni la distinción mundanal. Viven así humildemente como estamos. Y creo que Dios nos ha dado más de la abundancia, más de lo que le hemos pedido. ¿Cuál es la razón? Despojarnos de la vanidad. ¿A poco alguna vez no vivimos en la opulencia en algún momento en la vida? Claro. ¿Tú crees que no podríamos estar haciendo dólares en Estados Unidos? Claro que sí. Pero ese ya no es el interés, ya no es tiempo. Por eso dice de la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer. Poquitos, siempre los que se salvan son poquitos. Y es ahí donde debemos aprender, comprender el carácter de Cristo y la abnegación, la entrega de ir a los lugares a traer las almas. No es nada más en las ciudades, hay que ir por los pueblos, por las montañas, por las veredas, en las villas, en las pequeñas comunidades también. ¿Quién va a ir a esos lugares? Si la mayoría quiere estar en las ciudades. ¿Qué beneficio no? ¿Cómo me gustaría que señaláramos 10 beneficios de vivir en una ciudad? Pero sí podemos contar miles de problemas, de perjuicios. Vives en una ciudad y todos están sindicalizados, ¿no? Sí. Tienes una pequeña empresa, se sindicalizan, se ponen a huelga y te va mal. Te aplican una pandemia y vas a la quiebra. El gobierno te aplica ciertas leyes que ahora tienes que aumentar la pensión a tus empleados y también vas en quiebra, ¿no? Te contaminas, tus hijos se contaminan con la internet, con los medios de comunicación, con las amistades en las escuelas. En las escuelas les enseñan a ser homosexuales. 4º y 5º año, septiembre del año pasado, les enseñan a masturbación y homosexualidad. Obligatorio, ya es oficial, por órdenes del Senado. O sea, tenemos miles de problemas por vivir en una ciudad. El plan de Dios no era que viviéramos en la ciudad, por eso le dijo a Abraham, sal de ahí, sal de tu casa, de tu parentela, de tu tierra. Y lo mandó al campo. Enoc, Elías, Juan Bautista. El plan de Dios era que viviéramos en el campo, pero ahí vamos a las ciudades, pensando que ahí es donde debemos estar, y Dios nos llamó a vivir en las ciudades. Jamás, no hay ninguna cita. Dice que debemos vivir en el campo y amonestar a la ciudad, como lo hacían, ¿no? Pero parece ser que aún así, viendo las evidencias, muchos no van a mirar, y escuchando no van a ver. Esto es profeta, es profeta. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y en realidad debemos ahora buscar a las almas, a los gentiles, porque nuestros hermanos adventistas creen que lo saben todo y creen que los equivocados somos nosotros. Así creían los judíos, creían lo mismo de los discípulos. Los disidentes le llamaban. A Jesús le llamaban el disidente. Disidente significa el que diside, el que se aparta de la doctrina común. Jesús nunca se apartó de la doctrina común. Nosotros no nos hemos apartado de la doctrina histórica. Los que se apartaron fueron los que están dentro de la corporación, como siempre, ¿no? Siempre cuando se institucionalizan, caen en la apostasía. Esta es la historia en el pasado. El Señor nos bendiga. Que la palabra escrita, hermanitos, la presentación, adoradores en espíritu y en verdad, es lo que espera Dios de todos los que conformamos este mundo. Entonces, los testimonios nos ayudarán a ver lo que Dios quiere dentro de su iglesia. Crean que el presentar estas evidencias, pues no se siente uno bien de ver que esto pase dentro del adventismo. No se siente uno orgulloso. Pero esta evidencia, ojalá que produzca en nosotros en el corazón el deseo de prepararnos, en invertir recursos, tiempo para conseguir materiales de música, materiales juveniles, materiales de salud, materiales de profecía. Esos son materiales
originales, ver dónde no hay. Si estamos buscando nuestra salvación, tenemos que dedicarnos a lo largo de ello, a lo largo de esta semana, en esos puntos tan importantes. Nosotros los entendemos, y si los entendemos o ya lo hemos visto, tenemos que tener las herramientas a mano, porque no tardaremos en encontrarnos con alguien a quien amamos, y si nosotros nos vamos a... Dios va a demandar la sangre de esas personas de nosotros si nosotros no fuimos claros en presentarles lo que está pasando. Ese es el propósito de ver estas evidencias, que son una realidad latente, en material para jóvenes, en material que esa no es la forma en que Dios quiere que los jóvenes se preparen para la crisis final, que entiendan cuál es la música, el correcto proceder de los principios y valores en esa edad, cómo Dios quiere que se preparen, por qué están mutilados, darle a los hermanos las herramientas de que esta es la fuente original, aquí no está correcto, está mutilado, está mochado, y este es el camino que Dios quiere que transitemos. Esta es nuestra responsabilidad, es la razón que cumpla esta presentación en esta hora. Si no hay otra pregunta o comentario, vamos a cerrar esta parte con el himno número... Un comentario, hermano. Sí, claro. No sé si se acuerdan de la entrada que tuvo la llamada legomonomía, la de los famosos legos. Ah, sí. ¿Cuál es, hermano? Disculpe. Los muñequitos. Los muñequitos. ¿Lego qué? Legomonía. Ajá. Son unos juguetitos. Bueno, la película, si le ponen atención, ahí van a ver de dónde salen los legos. Entonces, investiguen eso. Yo lo voy a dejar como tarea. Yo ya lo investigué, pero es un poquito largo y ya tenemos que terminar. Pero esa película es el primer anuncio, o uno de los primeros anuncios, junto con Matrix, lo que está haciendo una compañía a nivel mundial que se llama CERN. Si la quieren anotar es CERN, para que vean lo que nos viene encima. Es uno de los grandes proyectos que Satanás tiene para estos días. Esa cosa es impresionante. Todo lo que se ha dicho el día de hoy aquí ha estado buenísimo, es impresionante. Pero por alguna razón tocaste este tema y esto que les estoy mencionando va acorde con esto. Vean el inicio de la película de los Legos, para que vean de dónde salen los Legos, y eso los va a llevar a esta compañía en la vida real, se llama CERN. Ya les di las iniciales. Gracias. Para que lo busquen, para que lo investiguen, lo vean, y ese es el próximo paso del enemigo. Es una cosa de veras impresionante. No por nada esos Legos conquistaron a la mayoría de los niños. 80-90% de los niños está conquistado por estos Legos. Pequeños demonios que ya están funcionando. Pero búsquenlo. Voy a repetir las siglas. Esto ya es en la vida real. La introducción es la película, la primera parte de donde salen los Legos. Y la compañía ya a nivel real se llama CERN. CERN. Así se llama. Investiguen. Gracias, hermano. Gracias por el dato. Qué bueno es invertir en las horas de este santo día en la palabra inspirada por Dios, las Sagradas Escrituras, los testimonios, y que ya no desperdiciamos un tiempo solemne, que si hay infiltración en los folletos de fe de Jesús, cuáles eran las formas de preparar un alma, en las guías de estudio con cecita jesuitas, folletos hechos por hombres, y haciendo un lado inspirado. Así que Dios nos use, hermanos, que Dios nos bendiga, que el llamado sea del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y que tomemos cartas sobre el asunto de la vida de cada uno. Entonamos, hermanos, ¿verdad? Vamos a entonar el himno número 226. Himno número 226. Yo escucho, buen Jesús.
gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Amén. Pues oramos, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer una oración. Eterno Dios y Padre Santo, indignos somos, Señor, de pronunciar su santo nombre. Honestamente, este corazón y estos labios impuros y manchados por el pecado, no somos dignos ni merecedores de todos los favores de los cuales nos rodeas. Qué grande es el favor que has mandado a tu Santo Espíritu para que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Señor, haz de cada uno de nosotros mejores instrumentos para la predicación de tu Evangelio y testimonios vivos de que Dios puede transformar la vida del ser humano. Querido Dios, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando y pueda ayudarnos a hacer cambios en nuestras vidas, decisiones contundentes y permanentes. Yo he de confesarte y reconocer, Señor, que cuando regresé a la ciudad, solamente hubo desánimo, tristeza y corrupción del mundo que contamina. Es un mal terrible que no nos permite hacer la labor que Dios quiere en nuestro carácter, en nuestro ser interior, en la obra, para predicar y rescatar a las almas de esta perdición. Oh Señor, que si alguno de nosotros en algún momento bajamos a las ciudades, que sea para amonestar, que sea para predicar, sea para trabajar, Señor, pero desde puestos de avanzada. Que trabajemos bajo el método divino. Oh Señor, que en ningún momento que presentemos tu palabra vuelva a ti vacía y que tampoco, Señor, el propósito de tu palabra no es desanimar a ninguno de nosotros, no es entristecernos, sino al contrario, mostrarnos que Dios nos puede ayudar, que todavía es el tiempo de gracia, que todavía podemos trabajar en esta viña donde se nos invita a todos. Oh Señor, por favor, no nos permitas rechazar tu palabra, tus mensajes, vivirlos día a día y desde este momento empezar a apoyarnos de ti para las decisiones que vamos a tomar. No queremos dirigirnos por nuestros impulsos, por nuestros pensamientos, mas darnos hambre y sed tu palabra y pasar tiempo en necesario, en oración, en ayuno. Oh, por favor, Señor, aquí está nuestro ser débil, defectuoso, duro. Háblanos, convéncenos y ayúdanos a actuar cuanto antes, porque el mundo perece por falta de que nos alistemos en estas filas. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Te pido perdón, Señor, porque aún nos falta mucho para ser instrumentos útiles en tu causa. Bien dispuestos a representarte como es, Padre, no con deficiencias terrenales y humanas, pero ayúdanos, Señor, a perfeccionar el ministerio que queremos poner a tu servicio. Bendice a mis hermanos, los que han de partir en algún momento determinado de las actividades que van a proceder, que tú nos ayudes, Padre. Nosotros no nos apartemos de usted y usted de nosotros. Ayúdenos en esta semana y muchísimas gracias por todos sus favores tan grandes que nos has mostrado este fin de semana. Que la honra y la gloria sean para tu santo nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor, oramos. Amén. Amén.